¿Cuántos de aquí de nosotros quizás nos ha reñido nuestra mamá, nos ha reñido nuestro papá y a veces renegando vamos y decimos, todo me echan la culpa a mí o toda la culpa lo tengo yo, y comenzamos a reflexionar, comenzamos a lanzarnos este tipo de preguntas? Quizás lo podemos tomar en diferentes contextos, pero al final de cuentas es algo muy fundamental o es algo muy trascendental respondernos estas preguntas, responder y el saber qué es el propósito que Dios tiene en mi vida acá. Entonces, nosotros como cristianos, o nosotros como al venir a la iglesia, ¿cuál es lo primero que debemos hacer ante estas preguntas? ¿Qué es lo que debemos realizar o a dónde tenemos que acudir? Nosotros como cristianos, lo primero que tendríamos que hacer, que esas preguntas poder resolverlas o buscar las respuestas en la Biblia. Eso es lo primero que debemos hacer, buscar estas respuestas en la Biblia. ¿Qué es lo que dice Dios respecto a ello? ¿Qué es lo que hago yo en este mundo? ¿Qué planes tiene Dios para conmigo en este tiempo? Entonces, el tema justamente es eso: ¿qué planes Dios tiene para ti? En ciertas situaciones, quizás la mayoría actualmente puede estar pensando y decir, no, bueno, ya este año termino el colegio, ya terminé el colegio el año pasado, ¿qué es lo que voy a hacer? Quizás muchos tienen los planes de poder estudiar una carrera universitaria, poder estudiar una carrera técnica, emprender un negocio, emprender quizás algo que nos pueda ayudar para poder subsistir. Quizás tenemos esos planes desde hace varios años o en la actualidad de qué es lo que va a ser en nuestra vida de aquí a un cierto tiempo. Y el hecho de hacernos estos planes, eso no está mal, obviamente está muy bien. Poder saber qué es lo que quiero en mi vida personal de aquí a unos meses, de aquí a unos años. El poder plantearme y decir, yo quiero estudiar esta carrera, o yo quiero ser contador, o yo quiero ser abogado, o quiero ser administrador. O ustedes o yo, tengo esos planes para mi vida en poder ser ese profesional. Pero ¿qué es lo que realmente piensa Dios? ¿Realmente Dios piensa de que cada uno de nosotros podamos ser ese profesional? ¿O qué planes tiene Dios para con mi vida? Uno nunca sabe, uno nunca dice. Ojo, no estoy diciendo que proyectarse a hacer algo en nuestra vida esté mal, al contrario, está bien. Pero se han podido preguntarse si realmente es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, vamos a hablar y justamente de qué es lo que menciona la Biblia, y vamos a tomar de ejemplo de una historia y de un personaje que marcó un hito histórico para mí dentro del cristianismo. Es más, es considerado una de las personas que da un buen mensaje dentro de la historia del cristianismo. Vamos a hablar de Saulo. ¿Quién sabe quién es Saulo? ¿Todos sabemos quién es Saulo? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Ya. Bien. Vamos a leer nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Hechos capítulo 9. Amén. Que lo tiene, dicen fuerte amén. Amén. Ya. Ahí está. Hechos capítulo 9. Amén. Dice: conversión de Saulo. Vamos a leerlo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino,
aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándole por la mano le metieron a Damasco. De ahí vamos a leer el versículo 13. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y vamos a leer el versículo 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces, esta porción de la palabra de Dios habla de Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era una persona que perseguía a los cristianos. Era una persona muy influyente con los sumos sacerdotes, en la cual perseguía a los cristianos para meterlos presos o para matarlos. Entonces dice el versículo 9 que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? De que Saulo ya pensaba, ya maquinaba temas, amenazar, darles muertes contra los discípulos, y él, por iniciativa de él, se acerca al sumo sacerdote a pedir. ¿Qué es lo que pide en el versículo 2? Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese preso a Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Saulo va al sumo sacerdote a iniciativa de él a buscar a que le den permiso para que vaya a Damasco y pueda perseguir a los discípulos de Cristo y poder traerlos presos. Entonces Saulo tenía esa misión, tenía ese pensamiento, tenía ese plan de poder ir contra los discípulos y traerlos presos. Esa era la convicción de Saulo. Saulo, ese era su pensamiento, Saulo era lo que tenía que hacer para él, y Saulo era lo que tenía ese plan para con los cristianos. Entonces dice que él va camino a Damasco. Dice que acontece que se le presenta y le rodea una luz repentinamente desde el cielo, se deja caer a la tierra, y dice que escucha una voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que en esta pregunta es un poco para poder analizar, en el sentido de que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aún sabiendo que Saulo no perseguía, él sabía que perseguía a los cristianos, pero quizás él no sabía en realidad que perseguía al Señor Jesús. Entonces le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que él contestó, dijo: ¿quién eres, Señor? Y su respuesta también de Saulo es muy interesante,
porque dice, ¿quién eres, Señor? O sea, no, su primera tal vez reacción no fue el asustarse, quizás no fue el fugar, no fue el correr, él fue, ¿quién eres, Señor? Y a usar el término Señor muestra tal vez un respeto al quien está hablando. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Tal vez en ese momento no sabía que era Jesús, pero él muestra en su respuesta un respeto al quien le estaba escuchando la voz. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Jesús se identifica, Jesús se muestra que Él es Jesús aunque Él le estaba persiguiendo. Y dice, después responde, y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esas preguntas para mí, inclusive en la célula a veces le hemos mencionado este mensaje. Cuando responde, ¿qué quieres que yo haga? Es muy interesante porque después de preguntar que quién era el que le estaba hablando, lo que menciona la segunda pregunta de Saulo es que se pone a disposición de Jesús. Él no tal vez cuestiona o no refuta quién le estaba hablando, pero él responde, ¿qué quieres que yo haga? Quizás logró entender que, ya se había identificado que era Jesús y logró entender que no era cualquier persona, que no era cualquier acontecimiento o no era cualquier charla. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Se pone a disposición del Señor y tiene un encuentro verdadero con el Señor y se pone al servicio del Señor. Entonces, al decir, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le responde, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y obviamente se quedó ciego por un momento Saulo. Entonces, tomando en consideración lo que es el tema del día de hoy, ¿ustedes imaginaban que dentro de los planes de Saulo era encontrarse con el Señor Jesús? Dentro de los planes de Saulo era conversar con Jesús. No lo tenía pensado. Es más, su plan de él era ir y matar a los cristianos, perseguir a los cristianos y traerlos presos a ellos. En la vida se imaginaba que dentro de sus planes era encontrarse o tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros quizás tenemos planes, quizás queremos ser alguien, queremos estudiar algo, queremos hacer algo, pero de repente no tenemos los planes de Dios que Dios quiere en nuestra vida. De repente no los tenemos, o de repente no sabemos si mañana más tarde podemos decir si Dios quiere hablar a nuestras vidas. Solo tenemos los planes propios de nosotros, pero no tenemos los planes que Dios quiere en nuestra vida. Saulo en su vida tal vez no se imaginó lo que le pasó momentos después, encontrarse con el Señor Jesucristo. Y lo más interesante fue que se puso a disposición del Señor en decir, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, muy interesante esto porque quizás en algún momento hemos sido unos Saulos, en que de repente tenemos planes, como les decía, muchos planes, cada uno puede tener sus planes, pero no sabemos lo que puede pasar mañana más tarde con los planes del Señor. De repente Dios nos habla y nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo de acá. Y nosotros poder estar en la disposición o responder en la misma pregunta, en decir, ¿qué quieres que yo haga? Podemos hacer o podemos decir esa respuesta, Señor, ¿qué quieres lo que yo haga? Quizás muy complicado, quizás no para cada uno de nosotros, ya quedará para todos nosotros, pero vamos al hecho de que Saulo tenía otros planes.
mientras Dios tenía otros planes para él. Entonces, si leemos el versículo, si vamos al versículo también, ¿y cuáles eran los planes? ¿Cuáles eran los planes del Señor con Saulo? Podemos, en el 15, poder decir, el Señor le dijo, en este caso a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál era su plan del Señor con Saulo? Que iba a ser escogido como instrumento para llevar el mensaje o para llevar su palabra hacia los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué planes Dios puede tener con nosotros? Quizás puede tener los planes de lo que mismo le pasó a Saulo, quizás no, pero ¿qué quiero decir con esto, muchachos? Que todos los que estamos aquí tenemos un plan de parte de Dios para nuestra vida. Podemos ser maestros de escuela dominical, podemos ser evangelistas, podemos ayudar aquí en la iglesia de ciertas formas, pero siempre va a haber un plan para cada uno de nosotros. Saulo, en su condición de perseguidor y que mataba a los cristianos, Dios tenía un plan para su vida. Aún más con nosotros, que quizás venimos acá a la iglesia, ¿por qué Dios no va a tener un plan con nosotros? Entonces, si en algún momento nos hemos preguntado y hemos dicho, Dios, ¿por qué estoy en este mundo? ¿O qué planes tengo? ¿Qué es lo que voy a hacer en esta vida? No nos preocupemos, muchachos. Dios tiene un plan con nosotros. Vamos a leer nuestras Biblias en lo que dice en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a repetir el versículo, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que Dios, muy aparte de lo que podamos pensar nosotros, o planear nosotros, o proyectarnos, Dios siempre va a tener, o sus pensamientos siempre van a ser de paz y no de mal, para dar los fines que esperáis. Muy aparte que quizás en un momento triste, en un momento de cólera, en un momento de repente de que alguien nos esté molestando, no sé, y nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué hago yo acá en este mundo? ¿Qué planes tengo yo acá? ¿Cuál es mi finalidad acá? La respuesta es lo que dice el Señor Jesucristo, que Él tiene pensamientos, Él tiene planes de paz hacia nosotros, no pensamientos de mal. Interesante lo que dice el versículo bíblico, no hay pensamientos de paz. Sabemos que Dios nunca nos va a desear lo mal hacia nosotros, siempre va a querer lo bien hacia nosotros, muchachos. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Si pudo con Saulo, si pudo el hecho de convertir a Saulo de unos planes que tenía él en su vida, en su pensamiento, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Eso quiere decir de que después de ser perseguidor de los cristianos, llegó a ser prácticamente un discípulo, aunque no se le dio la denominación,
pero prácticamente llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Entonces, si Dios tiene planes tuvo para Saulo, tuvo para José, que desde estar en la cárcel llegó a ser gobernador de Egipto, tuvo planes con Moisés de poder a través de él libertar al pueblo de Israel de Egipto, aún más con nosotros, ¿qué planes no puede tener con nosotros? Entonces, confiemos en el Señor, confiemos de que si tú estás aquí en este lugar es por un fin, es porque Dios tiene planes para tu vida. Quizás mañana más tarde estás en otro lugar, es porque Dios así lo quiso. Amén.